Este es un segmento producido por Melissa Manrique y Beatriz Barrionuevo para Radio Universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Mujeres que hicieron y hacen historia. Helen Keller fue escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. Nació en Tuscumbia, Alabama, el 27 de julio de 1880. A los 19 meses de edad, sufrió una grave enfermedad que la dejó sorda y ciega. Imaginen lo difícil que debe haber sido para una niña pequeña vivir en un mundo sin sonido y sin imágenes. Pero ella no se dejó vencer por estas adversidades. En esta oportunidad tuve el agrado de comunicarme con Alejandra Vigneaux, directora del Instituto de Educación Especial Helen Keller de la ciudad de Olavarría. Mi nombre es Alejandra Vigneaux y soy directora del Instituto de Educación Especial Helen Keller de la ciudad de Olavarría. Y quiero contarles quién es la persona que está detrás del nombre de nuestra escuela. Alejandra será la encargada de contarnos un poco sobre la historia de Helen Keller. En primer lugar, me comentó sobre el nacimiento y niñez de Helen. Helen Keller nace un 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. Al año y medio, la niña sufre una enfermedad que la deja ciega, sorda y muda. Helen va creciendo y se hacía entender por gestos y sonidos, pero esta imposibilidad que tenía de comunicarse con los demás la enojaba mucho y se desahogaba con tremendos arranques de furia. Y es aquí donde los papás de Helen comienzan a preocuparse mucho por la educación de la niña. Luego de mucha lucha, el señor Arthur Keller logra interesar al doctor Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, que había hecho ya algunas labores en favor de los sordos, y este señor logra que el Instituto Perkins para Ciegos de Massachusetts le enviara una maestra especial. Y es aquí donde llega a la vida de Helen Keller Anne Sullivan. Anne llegó un 3 de marzo de 1887, día que más tarde Helen diría que esa era su fecha de nacimiento. Luego sobre Anne Sullivan y su relación con Helen. Cuando Anne conoce a Helen se da cuenta que además de ser una niña muy rebelde y muy caprichosa, es sumamente inteligente. Pero obviamente se encuentra con una realidad muy distinta a la que ella esperaba, ya que Helen se encierra sobre sí misma, se muestra fría y presenta una gran resistencia. Y es así como Anne comprende que necesita hallar otro camino y decide que ese camino tiene que ser el de los lazos afectivos en primer lugar si quiere triunfar. Es por eso que también decide separarla por unos días de su familia, la lleva a una habitación alejada de la casa para que aprenda las normas de convivencia y que todas las cosas tienen un nombre y que cada cosa sirve para algo. Fue Anne quien, con infinita paciencia y dedicación, enseñó a Helen a comunicarse a través del alfabeto manual y más tarde a hablar y leer en braille. Usando un alfabeto manual, Anne le comunicaba palabras a Helen con pequeños golpes en la mano. Pero en un principio la niña no podía comprender que las palabras representaban cosas. Hasta que un día, en la que Helen se mojaba la mano, su maestra le comunicó la palabra agua repetidas veces hasta que Helen finalmente comprendió. En uno de sus libros, Helen recuerda este momento y dice: «Algo extraño se apoderó de mí. En ese momento comprendí que era posible comunicarme con otras personas mediante esos signos». Helen había descubierto el misterio del lenguaje. El camino no fue fácil para Helen, pero sus progresos eran deslumbrantes y asombrosamente rápidos, y es por eso que Anne
aprovecha esta oportunidad y combina este aprendizaje con algo más abstracto, la escritura, y le da a Helen palabras escritas en relieve sobre tiras de cartón, y con rapidez Helen entiende que cada palabra sustituye a un objeto, a un acto o a una cualidad, y es así que comienza a armar frases. A través de la enseñanza de Anne, Helen aprendió no solo a comunicarse, sino a leer y escribir. Accedió a la Universidad de Radcliffe, convirtiéndose en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. Si bien los comienzos del aprendizaje de Helen fueron tempestuosos y Anne Sullivan se vio forzada a improvisar método tras método para ver con qué aprendía Helen, todo este aprendizaje y esta enseñanza tuvo sus frutos, porque Helen a los 20 años decide estudiar en la universidad y logra obtener un título con honores. Les recordamos que estamos escuchando a Alejandra Vigneault, directora del Instituto de Educación Especial Helen Keller. Helen hizo muchas contribuciones significativas a lo largo de su vida. Escribió 14 libros y numerosos artículos sobre diversos temas, incluyendo su propia vida, y políticas y derechos de las personas con discapacidades. Su autobiografía, La historia de mi vida, escrita en 1903, es una de sus obras más conocidas. Helen fue alentada a escribir sobre la historia de su vida de superación, y es así que esto la llevó a escribir varios libros. Algunos de ellos son La historia de mi vida, El mundo en el que vivo, Mi religión. Pero su historia no se detiene ahí. Helen se convirtió en una destacada autora y oradora, usando su experiencia para abogar por los derechos de personas con discapacidades, mujeres y otros grupos marginados. Helen Keller dedicó la mayor parte de su vida a ayudar a las personas con discapacidad. Recorrió el mundo dictando conferencias, fue recibida por las más grandes personalidades, por presidentes, por reyes, por personas de la cultura, que quedaban subyugados por su personalidad, por la fuerza de voluntad. Helen Keller es sin duda una de las mujeres más emblemáticas del siglo pasado. Fue una activista apasionada por los derechos de personas con discapacidades. Fue miembro fundadora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y abogó por mejores condiciones y educación para las personas ciegas y sordas. Viajó por más de 40 países, dando conferencias y recaudando fondos para la Fundación Americana para los Ciegos, y promovió la educación y los derechos de personas con discapacidades. Fue defensora activa del derecho al voto para las mujeres. Participó en campañas y eventos para promover el sufragio femenino y la igualdad de género. Escribió y habló sobre la necesidad de reformas sociales y económicas para combatir la pobreza y la desigualdad. Fue promotora de la paz y fue una crítica abierta de la guerra. Se opuso a la Primera Guerra Mundial y trabajó con varias organizaciones pacifistas. Helen y Anne Sullivan demostraron nuevas metodologías de enseñanza para personas con discapacidades sensoriales y abrieron el camino para futuras generaciones de educadores y alumnos. Helen es recordada no solo por su superación personal. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades. Falleció el 1 de julio de 1968 a los 87 años. Para anexar, Alejandra nos cuenta sobre la creación del instituto en la ciudad de Olavarría. Haciendo un recorrido por la vida y por la historia de esta maravillosa mujer, uno puede entender por qué Norma y Perla Fernández, fundadoras del Instituto de Educación Especial Helen Keller, se inspiraron en ella para bautizar a la institución educativa que estaban gestando con su nombre, porque sin duda Helen fue una figura
inspiradora para cualquier persona. Llegó a ser una de las mujeres más grandes del siglo pasado. Su vida realmente es un ejemplo. Condenada al silencio y a la oscuridad permanentes, ella supo sobreponerse a la adversidad, demostrándole al mundo el poder de la voluntad humana. Hoy hemos hablado de Helen Keller, quien dejó un legado de inspiración y cambio. De esta manera concluimos con este micro. Nos volvemos a encontrar el próximo con más historias de mujeres que se atrevieron.